Amigos, contento de estar aquí con Janie Marín, pero en realidad es Chiquis, la artista. ¿Cómo estás, Chiquis? Ay, gracias, muy bien. I'm happy to see you, muy contenta de verte. El aprecio recíproco, me encanta verte siempre. Una Ay, amistad de más gracias. de 20 años, ¿ya? Sí, 20 años, Dios mío. Y nos vemos mejor, como el vino. Entre más añejo, pues Entre más más, bueno. exacto. Chiquis, estás arrasando con tu música. Has tenido un éxito realmente por todo lo alto como Mm, artista, como solista. Eh, Arrancas a una gira nuevamente, pero ahora Diamantes. Así es, Un nombre muy Diamantes. peculiar. Sí, y quiero que entiendan, ya que escuchen el disco que también sale el 30 de mayo, Diamantes, van a entender más, o sea, profundamente el por qué, ¿no? ¿Por qué diamantes? Pero no se trata de las cosas materiales, de los diamantes físicos. Obviamente, nos gusta a las mujeres y a todos lo que brilla y el bling bling y todo eso, pero esto es de lo que representa un diamante, de la fortaleza, de cómo se forma un diamante debajo de temperaturas muy fuertes, inmensa presión y años, o sea, y siento como que yo he pasado procesos muy difíciles y yo creo que todos nosotros hemos pasado por cosas, por Todos. momentos oscuros que nos hacen, nos moldean y también nos hacen brillar diferente y siento como que estoy en ese momento de brillar, de que ya pasé todo eso, ya lo superé. Obviamente van a pasar cosas porque es parte de la vida, pero ahora como que puedo lidiar diferente, o sea, ya no, me siento diferente, básicamente. Este título me recuerda al de tu mamá, Joyas Prestadas, pero También, Diamantes. Pero tienes una gira también muy especial, que estás muy sí, activa en Estados Unidos, pero también en México, así ¿verdad? es. En México vamos a estar con la gira de Diamantes. La fecha que tenemos ahorita es en el Auditorio Nacional de México, un lugar Un muy gran importante, compromiso. un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero me siento lista, me siento capaz y es el 3 de noviembre y pues tenemos tiempo para prepararnos porque obviamente es un lugar muy importante en todo México y tengo que dar lo mejor y quiero dar lo mejor. Así que con estas fechas que vienen antes, pues me voy a preparar y voy a hacer un espectáculo muy bonito, muy Lo que bueno. puedo decir yo aquí abiertamente frente a la cámara es de que tú eres de las pocas artistas que tienes un legado musical de tu familia, sobre todo Ujú, tu mamá, pero te conocemos como Chiquis, no como la hija de Jenny Rivera, que es importante. Has ujú. logrado cautivar al público como artista, Chiquis, que no todo el mundo lo tiene, y tú has logrado pues cautivar al público como Chiquis, no como la hija de tal persona o la sobrina de tal persona. Thank you, gracias David. Yo estoy muy orgullosa de la familia, de mi familia, porque han logrado mucho, es una familia muy trabajadora, pero sí también me da mucho orgullo poder decir, ahora por fin me ven como la mujer, como la artista, como dices tú, y tomó mucho tiempo, ¿no? Y mucho trabajo y yo tenía que también eh, mostrar eso. Y más que mostrarlo, más que convencer, fue yo perder el miedo completamente y lo perdí. Lo perdí, dije, ya, aquí estoy, esto es lo mío Y ella es y ya. Chiquis, no es Chiquis Rivera, ¿ok? Es Chiquis la artista. Sí, o sea, siempre he sido Chiquis, ese fue mi nombre artístico desde que inicié mi carrera, fue Chiquis, ¿no? Yo soy Yaney Marín, como lo acabas de decir, mi familia, obviamente Rivera, mi mamá, y yo nunca me puse Rivera, los medios me lo Eso pusieron, es el cierto, es público. cierto, cierto, sí, ajá. Pero no me molesta, pero mi nombre artístico siempre ha sido Chiquis, sin quitarle nada a mi familia y sin faltarle respeto a nadie, porque no se trata de eso, nomás soy Chiquis y siempre lo he sido, and that's it. Creo que independientemente de los escándalos que ha tenido tu familia en el pasado, tus tíos, tus hermanos, lo que sea, creo que el legado musical está ahí, el talento está ahí Sí, y no hay duda alguna que tú lo tienes también ese talento. Te digo, ay, y creo que gracias. es un orgullo de tener familia que ha sido exitosa en la Sí, música. definitivamente, o sea, yo vi a mis tíos, a mi abuelo, a mi abuela, todos trabajar en la disquera, en el SWAT, ahí es donde yo crecí, en el SWAT, vendiendo cassettes y CDs, y ellos cantando, y ahora veo a mis primos, hasta mis primos, mis primas, mis hermanas, o sea, tienen voz muy bonita, El Johnny, hijo del Junior, sí, ¿verdad? sí, Sí, lo vi, también, sí. ajá, o sea, todos tienen un talento. Tengo un primo que se llama Gustavo, el hijo de mi tío Gustavo, que toca el piano, pero hermoso y también canta muy bien. Mis primas, las hijas de mi tío Lupe, así que es una familia que gracias a Dios tiene mucho talento y me encanta poder formar y decir que es mi familia. O sea, no somos perfectos, hay muchas cosas que han pasado, pero igual, o sea, el amor ahí está. El próximo mes es muy especial para ti, por dos Ujú. cosas.
tu cumpleaños. Sí. Y el Día del Padre también. Y sé Ay, que has tenido sí. contacto con tu papá ya vía telefónica y eso, ¿verdad? Sí, sí. He hablado ¿Lo con has él. podido ir a ver? En eso andamos. Hay que prepararnos un poquito para eso, ¿no? Pero ya hablé con él, ya él está bien y eso me da felicidad. Yo sé que mucha gente no lo va a poder entender completamente, pero ya van a poder también ver en mi docuseries, que se llama Chiqui Sin Filtro, todo ese proceso. Y yo voy a poder explicar mi verdad y por qué quiero hacer eso. Y creo que lo más importante aquí es el perdón, ¿no? Y no le guardo no le guardo rencor, al contrario. Pero bueno, fue algo como un ciclo que tengo que cerrar, algo que tengo que hacer para poder seguir adelante. Y me quedé esperando la invitación al podcast tuyo. Que Sí, quería es llevarme cierto. para que fuera de chismosa a balconear a los artistas. Tú lo dijiste. It's so true. Oh my God. Can we get his ¿Me number? iban a invitar? ¿Qué no? You have my number. Before sí. he leaves. No, but you haven't changed it. No. Ok, No soy bueno, le voy a artista mandar un como tú, mensaje ¿ok? y aquí ya está, que va a estar en el podcast Chiquis and Show, ¿ok? Oye, y me encanta A aquí. ver, ok, ya, ¿para ahí qué? está. Va. Y me encanta aquí este anillito. Ah, sí, mira, un diamante. Vi El que único. Emilio fue el fotógrafo de esto. Así es, él tomó esta foto. Es el que últimamente me ha estado tomando fotos. Y sí, él es el que hizo todo también la portada. Él y su amigo. Espero que me inviten a esta boda. Ok, Ahora sí. sí, ahora sí. Ok, sí. Espero que esta vez me inviten a la boda, ¿ok? Si no, David hace lo imposible. No, my God. Stop. ¿Te acuerdas? Ya. Pero somos amigos, ¿sabes? Ahora Que te sí, ya quiero nos mucho. perdonamos. Ya nos perdonamos. No, voy a llegar pero sin cámara. Si llego, Ah, ok, si llego bueno. sin cámara, ya sabes. Ok, va. Te quiero mucho, Chiqui. Sabes Yo que también, la aprecio está thank ahí. you. Hace más de 20 años que nos conocemos. Sí, ya. Y me encanta todo tu éxito. Y, Gracias, y sé David. que va a estar aquí en California próximamente, ¿verdad? También. Así es. Vamos a estar el 28 de junio. Vamos a estar en el YouTube Theater ahí con Gerardo Ortiz, con Talía, con Manuel Cierto, Turizo. sí. Sí, así, sí. Puedes ir, por favor. Ahí. Pero sin cámara. ¿Con Para cámara o uno- sin Para cámara? unos tequilitas. ya Perfecto, sabes. también. Very Que no true. nos gusta, ya sabes. Ya, no nos gusta nada el tequila. Thank you. Ay, Happy thank you. early birthday. Feliz Gracias. Happy cumpleaños de... Y gracias por mi regalo. Sí, algún pequeño, pero sabes que se te Unos quiere. chiclets que me encantan. Gracias. Thank you, Thank you. thank you. Thank you so much.